un cuadrado me dan el valor de la diagonal, pero no me dan el valor de los lados, ¿verdad? Me indica que la diagonal de un cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 8. La diagonal de un cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 8. Y me piden determinar los lados, ¿verdad? Obviamente, si es un cuadrado, ¿qué pasa con todos los lados? Iguales. Son iguales, muy bien. Son iguales, muy bien. Entonces, si aquí yo puedo ubicar cualquier letra, mis estimados, cualquier letra, puede ser A, puede ser B, puede ser C, cualquier letra. Igual, el cálculo debe ser igual, ¿verdad? Si a mí me dicen que la diagonal de un cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 8, determine sus lados. Ahora, si yo aquí ubico, por ejemplo, M, que este es un lado M o un lado X, ¿sí? El de aquí, ¿qué lado va a ser? Este. Si este es un lado X, el de aquí, ¿qué viene a ser? Un lado Y. X mismo, porque los lados son iguales, ¿verdad? Porque los lados son iguales. Aquí me piden encontrar el perímetro y me piden encontrar el área. Pero para encontrar el perímetro y el área, ¿qué debo de saber? Los lados, ¿verdad? Los lados, exactamente. Aquí también utilizo Pitágoras, ¿sí? Vamos a ubicar, por ejemplo, una D por aquí porque vamos a nombrar la diagonal. ¿Qué dice Pitágoras? Que la diagonal elevada al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cuadrado de la suma de cada cateto. Eso está indicando. Ahora, mis estimados, aquí debo de utilizar lo que ustedes ya aprendieron conmigo. Álgebra. ¿Cuánto es x cuadrado? Porque aquí las x son iguales, ¿verdad? Y el cuadrado también. ¿Cuánto es x cuadrado más x cuadrado? 2x al cuadrado. ¿Cuánto es x cuadrado más x cuadrado? 2x al cuadrado. 2x cuadrado. ¿Por qué 2x cuadrado? ¿Se acuerdan cuando yo les indiqué cuánto es 3a más 2a? Términos semejantes, ¿verdad? ¿Cuánto es 3a más 2a? 5a. 5a, ¿verdad? 5a, ¿verdad? Por lo tanto, si yo digo cuánto es 2x cuadrado más 3x cuadrado. 5x cuadrado. 5x cuadrado. 5x cuadrado, muy bien. Porque estamos sumando solamente los números, ¿verdad? Y la unidad queda igual. Aquí, ¿qué dice? Una x cuadrado más otra x cuadrado. ¿Cuánto me queda? 2x cuadrado. ¿Está entendido lo que quiero decir? Ok, muy bien. Algo muy importante, mis estimados estudiantes. Sí, algo muy importante. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿La D o la X? La X. La X. Despejo X. Pongo X cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. ¿Qué pasa cuando un número está multiplicando a la variable? Cuando un número está multiplicando a la variable, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando teníamos esto? 3x es igual a 6. ¿Qué pasaba con el 3? Va a dividir. Exactamente, en las ecuaciones, ¿verdad? Si tengo un número que está multiplicando a nuestra variable, a lo que queremos localizar, pasa a dividir ¿a quién?
a la D. Ay, profesor, pero usted nos enseñó no cuando la X está del lado derecho, sino cuando está la X del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ustedes me preguntan esto, ¿verdad? O sea, no me preguntan, pero yo sé que me tienen en mente o tienen en la mente que esa duda en la cual ustedes solamente experimentaron si la X estaba del lado izquierdo, no del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí yo despejaba, ¿se acuerdan? X cuadrado es igual a D al cuadrado sobre 2, ¿verdad? De este lado. Ahora les indico, mis estimados estudiantes, de este lado o de este lado es lo mismo, absolutamente. En las ecuaciones aplicamos una propiedad llamada transposición de términos en las ecuaciones. Llamamos transposición de términos al cambio de los términos del segundo miembro con respecto al primer miembro y lo del primer miembro con respecto al segundo miembro sin cambiar nada de signo. ¿Sí? Nuevamente indico, cuando tengo la variable X del lado derecho o la variable que yo quiera despejar, porque puede ser X, puede ser A, puede ser B, ¿verdad? Puede ser cualquier letra, como les indiqué. No se acoplen solamente a una sola letra, sino podemos utilizar cualquier letra del alfabeto y es el mismo procedimiento, ¿verdad? Por lo tanto, me indica, usted, profesor, nos enseñó cuándo despejar X, cuando la variable en esta ocasión debe estar en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Entonces aplicamos una propiedad aquí cuando la variable está del lado derecho, siempre y cuando esté de esta manera, ¿verdad? Aplicamos lo siguiente, todo lo que está del lado derecho pasa al lado izquierdo y todo lo que está del lado izquierdo pasa al lado derecho sin cambiar de signo. Eso dice la transposición de miembros, exactamente, en una ecuación o la transposición de términos, ¿sí? En una ecuación. Entonces, mis estimados estudiantes, les dije del lado izquierdo, del lado derecho, del lado derecho, del lado izquierdo. Lo dije para que lo entiendan de esa manera, pero la propiedad es de otra manera, ¿verdad? O sea, todo lo que está en el primer miembro cambia al segundo miembro y todo lo que está en el segundo miembro cambia al primer miembro sin cambiar de signo, ¿verdad? Y obviamente, al tener esto, ¿sí? Aplico el despeje, lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, es lo mismo que esto. Bueno. Vamos a ubicar esto como transposición de miembros, ¿sí? Y aplicamos el despeje para no equivocarnos, ¿verdad? O para no hacerlos equivocar a ustedes. Y ahora ya puedo reemplazar, porque siempre quiero una variable, ¿verdad? El despeje siempre debe estar solo, una variable. Reemplazo. ¿Cuánto equivale la diagonal? Ahí me está indicando. Exactamente la raíz cuadrada de 8. Pero todo esto debe estar elevado al cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de 8. Todo sobre 2. ¿Cuánto resulta la raíz cuadrada de 8 al cuadrado? Esto es una propiedad de la potenciación, mis estimados, ¿sí? Cuando yo tengo una raíz A de índice n elevado a la misma o al mismo exponente, ¿sí? Cuando está elevado al mismo exponente, o sea, cuando el índice es igual, perdón, cuando el índice, este es el índice, es igual al exponente de la cantidad, entonces, ¿qué aplicamos? La eliminación. Eliminamos el exponente con el índice de la raíz
eliminando obviamente la raíz, quedando solamente como solución la cantidad subradical. Ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de 47 elevado al cubo, elimino y ¿qué me queda? 47. Si yo tengo la raíz cuadrada de 72 elevado al cuadrado, ¿qué es lo que hago? Como esto es cuadrado, con el cuadrado se elimina, quedando así 72. Entonces, esto es una propiedad de las leyes de la potenciación y radicación. Por lo tanto, cuando tengo el mismo índice de la raíz con el exponente de la cantidad, se indica o se dice que se elimina. Esta propiedad sí la hemos visto, pero la hemos visto de esta manera, mis estimados estudiantes. ¿Sí? La hemos visto de esta manera. Cuando el índice es igual al exponente de la cantidad subradical. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto, pero es lo mismo. Sí, se eliminaba y quedaba la base. ¿Se acuerdan? Pero es lo mismo absolutamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 8 elevado al cuadrado? 8. 8, muy bien, porque elimino y quedaría 8 sobre 2. ¿Cuánto es 8 sobre 2? 4. 4, muy bien. X cuadrado es igual a 4. Ahora, ¿qué hago, mis estimados estudiantes, cuando tengo X cuadrado? ¿Qué hago en esta cuestión? Cuando tengo la variable al cuadrado, ¿qué es lo que hago? En una ecuación, ¿qué pasa? Elimino el cuadrado porque sí. Disculpe. Elimino el cuadrado. Al eliminar el cuadrado en un lado de la ecuación, al otro lado de ella ubico la raíz cuadrada. ¿Sí? Siempre cuando elimino, por ejemplo, es una propiedad, ¿sí?, que indica la ecuación. Es una propiedad que indica la ecuación. Si yo tengo en una ecuación x a la n igual a y quiera saber solamente el valor de la x, no el valor de la x con el exponente, para resolver, esto quedaría de la siguiente manera. Elimino el cuadrado y al otro lado de la ecuación ubico su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de una potencia? La operación inversa de una potencia es la radicación, quedando así la raíz n de a. ¿Sí? Esto es una propiedad en las ecuaciones. ¿Sí? Es como cuando yo indique 2x es igual a 7, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿El 2 qué está haciendo con respecto a x? Multiplicando. Multiplicando. ¿Qué pasa al otro lado? Se lo paso a dividir. Exactamente. O sea, de multiplicación, ¿a qué cambió? A división. Entonces cambió, o sea, al pasar un número, ya sea multiplicando, dividiendo, sumando o elevado a un exponente, al cambiar al otro lado de la ecuación, pasa con su operación inversa. Nunca se olviden, nuevamente, al pasar un número que esté multiplicando, una potencia, una suma, un restando o un dividiendo, ¿sí? O un cociente se dice, perdón, pasa al otro lado cambiado su operación. O sea, pasa con su operación inversa. Si está sumando, ¿qué pasa al otro lado? Pasa restando. Si está restando, ¿qué pasa al otro lado? Sumando. Si está multiplicando, ¿qué pasa al otro lado? Divide. Divide. Si está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? Multiplica. 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 Si está elevado a una potencia, ¿qué pasa al otro lado?
Se le pone raíz. Se le aplica la raíz de la misma potencia. Y si está elevado a una raíz, ¿qué pasa al otro lado? Se la pasa a exponente. Se le pasa a un exponente, o sea, pasa con su operación inversa, ¿sí? Exactamente. Esa es la propiedad que tiene que estar en una ecuación, ¿sí? Obviamente, esto es lo que les estoy explicando, les enseñan en décimo ya, ¿no? Sobre estas propiedades, pero sí debemos conocerlas porque pueden haber estos tipos de ejercicios que nos van a confundir, ¿sí? Entonces, ya teniendo la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto vale x? 2, ¿verdad? Entonces ya sé en esta ocasión los resultados de la variable x. 2 y 2. ¿Por qué valen 2 y 2? Porque todo es un cuadrado, ¿verdad? Todos serían iguales. Por lo tanto, el perímetro, ya muy fácil de calcularlo, es 4 en esta ocasión, por 2, porque es 4 veces a, o sea, 4 veces el valor. ¿Por qué 4? Porque tengo 4 lados iguales. ¿Por qué 2? Porque tengo que multiplicarlo por el valor del lado, ¿verdad? Y 4 por 2 son 8. Vamos a ubicarle centímetros, ¿sí? El área solamente lo elevo al cuadrado, o sea, 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado es 4 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el perímetro y el área a partir de ¿quién? De la diagonal. Me dieron la diagonal, pero tenía que encontrar en esta ocasión el valor de la X para poder determinar en esta ocasión el perímetro y el área, ¿sí? Quiero saber si hay alguna pregunta aquí. ¿Está todo entendido? Ok, alcen un pulgar arriba, por favor. Ok, mis estimados, ok, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me indican, vamos a aplicarlo en función de problema, ¿sí? La diagonal de un rectángulo es la raíz cuadrada de 29, coma, la raíz cuadrada de 29 y 1 de sus lados mide 2 centímetros. Punto seguido. Determine el perímetro y el área. Ya, aquí me lo dan en función de problema, ¿verdad? Me indican la diagonal de un rectángulo es la raíz cuadrada de 29 y uno de sus lados mide 2 centímetros. Determina el perímetro y el área. Entonces, primero lo que voy a hacer, mis estimados estudiantes, es dibujar un rectángulo. Siempre dibujar para entender el ejercicio. Si yo no dibujo, el ejercicio no lo voy a entender, ¿sí? Siempre preocúpense por dibujar. Vamos a aplicar la diagonal, ¿sí? Porque eso me está indicando que la diagonal mide la raíz cuadrada de 29. Exactamente, vamos a ubicar diagonal, raíz cuadrada de 29 centímetros, porque las unidades están en centímetros.
Y ahora me dice que uno de los lados mide 2 centímetros. Supongamos que mide este lado 2 centímetros, que le voy a llamar altura, porque eso es la altura, en este caso, del rectángulo. Porque me está indicando que uno de sus lados mide 2 centímetros. No me está especificando si la altura o la base, ¿verdad? Sí, no me está especificando. Por lo tanto, yo puedo escribirle bien a la base o bien a la altura, los 2 centímetros. Eso lo interpreto porque el problema me está indicando, no me está especificando. Si me especifica, obviamente tengo que ubicarlo donde debe estar, ¿verdad? En esta ocasión no me especifica. Por lo tanto, yo no sé la base, ¿verdad? Y para encontrar, obviamente, el perímetro y el área depende de los dos elementos, de la base y de la altura, porque el área es base por altura y el perímetro es 2 veces la base más la altura. ¿Sí? Entonces, si yo no sé la base, no voy a poder encontrar el perímetro y el área. Entonces, ¿qué debo de aplicar para encontrar B? ¿Qué debo de aplicar para encontrar B? ¿Cómo puedo encontrar el perímetro y el área si no tengo B? ¿Qué debo hacer para encontrar B? Colocarle X. No. ¿Qué procedimiento debo de hacer? Eso es lo que quiero decir. Cuando hay diagonal y tengo un lado y el otro no lo tengo, ¿qué debo de aplicar? En La un hipotenusa, disculpe, la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿cómo se llama eso? D elevado al cuadrado. ¿Pero cómo se llama eso? La potenciación. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Siempre cuando vea, en esta ocasión veamos un triángulo rectángulo, verán que en esta ocasión el teorema de Pitágoras se basa a los triángulos rectángulos, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué se llaman triángulos rectángulos? Porque tengo un ángulo recto que equivale a 90 grados. O sea, el ángulo recto es formado por dos rectas, una vertical y la otra horizontal, ¿verdad? Y obviamente cuando tengo una diagonal, aplico teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, aplico teorema de Pitágoras. Y según Pitágoras, indica lo siguiente, ¿sí? Indica lo siguiente. ¿Qué deseo calcular? ¿La hipotenusa o un cateto? Un cateto. Un cateto, porque la hipotenusa es la diagonal. Cuando quiero saber un cateto, ¿se acuerdan? Era cateto al cuadrado igual. Cuando quiero saber un cateto, siempre va a ser la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro cateto. ¿Sí? La hipotenusa, bueno, el cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Siempre cuando quiero cualquiera de los dos catetos va a ser la diferencia. La hipotenusa menos el otro cateto. Sabemos que todos van a ser elevados al cuadrado, ¿verdad? Pero cuando queremos encontrar un cateto, viene a ser siempre la hipotenusa menos el otro cateto. ¿Sí? Siempre la hipotenusa menos el otro cateto. Obviamente, según Pitágoras, es elevado al cuadrado cada uno de los elementos, ¿verdad? Y cuando quiero la hipotenusa, es la suma de los catetos, ¿verdad? Obviamente, todo elevado al cuadrado. ¿Sí?
Ok. Ok, muy bien. Entonces aplicamos el reemplazo. B al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale D al cuadrado? La raíz cuadrada de 29. Exactamente. ¿Y cuánto vale A? 2 centímetros. Centímetros. Raíz cuadrada de 29 y 2 centímetros. En esta ocasión, B al cuadrado, que es igual. ¿Cuánto me queda raíz cuadrada de 29 al cuadrado? 29. 9, 29, muy bien. Menos, 4, ¿cuánto es 29 menos 4? 25. 5. 25, muy bien. Ahora, para eliminar al cuadrado, ¿qué ubico al otro lado? La raíz cuadrada de 25. Exactamente, la raíz cuadrada de 25. Elimino el cuadrado y al otro lado ubico la operación inversa de la potencia al cuadrado, que es la raíz cuadrada. ¿Y la raíz cuadrada de 25 cuánto equivale? 5. 5, porque 5 por 5 es 25, ¿verdad? Y de aquí ya puedo encontrar el perímetro y el área, ¿verdad? El perímetro es el doble de la suma de B, que ya sabemos que es 5, más A, que es 2. Sería el perímetro, que es igual. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. 7. 7 por 2, 14 centímetros, ¿verdad? Y el área es el producto entre 5 y 2, ¿verdad? ¿Cuánto es 5 por 2? 10. 10 centímetros al cuadrado. Y ahí termina lo que me piden encontrar de mi ejercicio. Ok. ¿Estuvo entendido, mis estimados? Ok. Entonces solo hemos practicado cuadriláteros y vamos a las actividades. En las actividades solamente van a solucionar lo siguiente. ¿Sí? Lo que voy a ubicar. En la primera actividad, el literal B, solamente lo que voy a ubicar. El 4, o sea, todo lo del 4. Cuando digo el 4, todo lo del 4, ¿verdad? El de la primera, el literal B. El de la cuarta, todo. Porque todavía no hemos visto triángulos. Todavía no hacemos nada de lo que es triángulo. De la actividad 2, vamos a hacer solamente la C, la D, la G, la H, y la J. Van a encontrar, aquí solamente dice área, ¿verdad? En algunas sí dice el perímetro. ¿Sí? Aquí solamente dice área. Van a encontrar también el perímetro. Perímetro y área. ¿Sí? De las 6. Van a hacer la A. La E. La E es parecida a lo que hemos explicado recién con respecto al cuadrado. La F. Bueno, y la G. ¿Sí? Y la G. Solamente eso vamos a hacer. Lo otro todavía queda en stand-by. Todavía no lo resolvemos. ¿Sí? Ah, perdón. Bueno, lo del trapecio isósceles sí. La última actividad también. ¿Sí? La última actividad también. Sí, porque sí hemos visto áreas. ¿Sí? También la última actividad. ¿Sí? Bueno, mis estimados estudiantes, ya envío el documento para